Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todos estén bien. Queremos mandar un saludo, queremos a través de este medio pues comunicar la palabra de Dios, sabiendo que pues es necesario que sigamos aprendiendo, conociendo precisamente de nuestro Dios, de su palabra. Y sobre todo en estos momentos pues la palabra de Dios es una herramienta y es una de las cosas que necesitamos estar teniendo en nuestras vidas, teniendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Sabemos que son tiempos de dificultad y precisamente la palabra es la que nos puede brindar el consuelo, la paz, la gracia en medio de estos tiempos. Quiero comentar, amados, que pues realmente son tiempos de dificultad por un lado. Cada uno lo ha vivido de una u otra forma. Quizás algunos hermanos, personas cercanas a nosotros, familiares, han vivido pues todo lo que se ha estado experimentando en medio de esta circunstancia complicada que se ha dado por esta emergencia de salud que hay a nivel mundial. Y bueno, eso ha incrementado complicaciones de salud, y no solamente en el ámbito físico, es decir, fisiológico o biológico, sino también en el ámbito emocional, inclusive espiritual. También en esa área ha sido afectada precisamente pues la vida de los hombres, de las personas. Quiero yo compartir un tema que precisamente tiene como propósito que nosotros podamos pues de alguna forma ir a Jesús, porque en Él solamente podemos encontrar fortaleza y ayuda en medio de las circunstancias difíciles que seguramente muchas personas están pasando, viviendo. Entonces en Cristo Jesús podemos encontrar ese consuelo. Y por otro lado también pues orar, estar orando, es algo muy importante, que en estos tiempos oremos por aquellas personas que han estado pasando momentos muy difíciles en sus vidas. Y en la escritura nosotros debemos de encontrar esa fortaleza, los que somos creyentes, las personas que no han pues entregado su vida a Jesús. También debemos de entender y comprender, debes de comprender que es un tiempo para que encuentres en Jesús fortaleza y consuelo, y te acerques a Jesús para buscar en Él la ayuda en tu vida. Él es el único que puede entender cómo te sientes, por un lado. Él es la persona que puede comprender las angustias, miedos y aflicciones que puedes estar viviendo, pero también es la única persona que puede reconfortar y consolar y darte la palabra que tú necesitas en tu vida para poder enfrentar la situación que estás viviendo de forma muy personal. Entonces yo quiero a través de este mensaje también pues llevarte a ese punto, o sea, la importancia de nosotros acercarnos a Cristo Jesús. Y bueno, una de las cosas que necesitamos entender es que son tiempos donde el miedo, los temores, son muy palpables. Es decir, hay muchas cosas que nos pueden generar esta sensación de miedo. Juntamente con el miedo puede haber otras reacciones, y esas reacciones normalmente son las que también golpean y agobian a nuestra alma. Entonces de aquí la importancia que nosotros podamos pues entender la palabra de Dios. Vamos a ver una porción de la escritura y quiero invitarte para que podamos nosotros ver esta parte de la palabra de Dios que nos habla aquí el Señor Jesús. Vamos a ver esta porción que se encuentra aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Bueno, esta palabra es una palabra yo creo que muy hermosa en la escritura, y
no es la única vez que viene esta frase de parte de Dios, en este caso muy específico de parte de Jesús, a un hombre que tenía razones por las cuales tener miedo, angustia, se sentía quizás destrozado, deshecho a través de la noticia que le llegó, se sentía alarmado, y precisamente eso es lo que hemos estado viviendo. O sea, hay un entorno de situaciones quizás a nuestro alrededor que nos pueden generar miedo, que nos generan angustia, que nos generan preocupación. Y definitivamente lo único que puede ayudarnos a hacer el contrapeso a todo lo que estamos viendo, porque muchas de esas situaciones son tan reales como la situación que estaba viviendo este hombre, el principal de la sinagoga. Era algo muy real en él, muy próximo a él. Había muerto su hija, estaba muy enferma cuando él salió de casa, estaba tan desesperado que fue a buscar la ayuda. Había muchas razones para tener miedo, él lo vivía en carne propia. Sin embargo, esa experiencia también le impulsó a dirigirse a la persona adecuada, buscar la ayuda en Dios, en Jesús. Había oído seguramente cosas de Jesús, y ese miedo le llevó no solamente a tener la angustia, sino que también a querer buscar una solución. Y esto es lo importante también, amado, que nosotros debemos de tener presente en este tiempo. Hay cosas que nos pueden producir miedo, y hay muchas noticias que pueden generarnos ansiedad, preocupación, un sentido de alarma, un sentido de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Y ahora cómo vamos a enfrentar todas estas situaciones? ¿Qué podemos hacer nosotros? Si estas personas no pueden, si ellos no pueden, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Entonces, todas las noticias que hemos oído, circunstancias que oímos, pues de alguna forma a veces pueden generar esa sensación, una sensación donde nos podemos preocupar de tal manera que ahora nuestra alma se siente abatida, perturbada, quizás hasta desanimada, quizás la fe está siendo robada, y eso es lo que debemos de tener alerta. Es decir, entonces aquí nosotros vamos a ver en este mensaje precisamente esas cuestiones, cómo el miedo afecta nuestra vida, pero también vamos a entender cómo este hombre entendió. Es decir, comprender que necesitamos ir a la persona adecuada para que nosotros podamos en él encontrar fortaleza. Y la frase que Jesús le dijo a este hombre que se encontraba en alguna razón, en algún motivo para sentir el miedo, le dijo: no temas, no temas, cree solamente. Y amado hermano, amado amigo, yo creo que por un lado es el tiempo de buscar a Dios, y es el tiempo también donde nosotros necesitamos pues reconocer que tenemos que creer en Él. Y Jesús y Dios nos dice en su palabra: no temas. En la Escritura viene una infinidad de ocasiones donde Dios nos dice esta palabra. Ciertamente Él nos dice: no temas. Y a cada una de las personas en las cuales Él se ha acercado en algún momento de sus vidas les ha dicho: no temas. Eso le dijo a Moisés, eso le dijo a Josué, eso le dijo a cada uno de los hombres de Dios, a David mismo. Eso le dijo a sus profetas, eso lo dijo Jesús a sus discípulos, que no tuvieran miedo. Y así encontramos en la Biblia muchas ocasiones cuando Dios ha hecho referencia a esto, donde Dios le ha dicho a las personas: no temas, cree. Y ese es precisamente algo que nosotros debemos de tener en cuenta en este tiempo, amado. Tenemos que creer, tenemos que creer. Tenemos que tener precisamente nuestra fe bien puesta en Jesús y nuestra confianza en Él. Así es que vamos a ver algunas cosas. Quiero yo referirte a algunas razones o algunas cuestiones que es importante que entendamos. El miedo, por un lado, es normal, es natural. Es parte de nuestra condición como humanos, como seres humanos. El miedo va a venir por distintas razones. En algunas circunstancias puede ser más intensa, en otras quizás menos intensa, pero el miedo puede estar ahí alrededor. Puede haber alguna razón que nos produce precisamente el miedo. Y en algunas ocasiones, cuando el miedo precisamente toma tal control en la vida de las personas, pues empieza a generar una afectación muy grande.
Y mira, vamos a ver primero qué es lo que podemos entender por el miedo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el miedo. El miedo es, cuando una persona siente esa preocupación, esa angustia a algo que le va a perjudicar, algo que es negativo hacia él o hacia ella, algo que va a ocurrir en él, algo que le produce una sensación de alarma, de estrés, de angustia, de ansiedad. El miedo produce precisamente una afectación en las personas. Y bueno, existen, por ejemplo, en la Biblia nos habla de dos tipos de miedos, ¿no? Existen tipos de miedo. Por ejemplo, la Biblia nos habla del temor y del miedo que se debe de tener a Dios, y ese es un temor sano. Un temor sano, un temor santo también se puede conocer como un temor santo, el temor a Dios. El temor de cometer un error, un pecado, el temor de fallarle a Dios, de pecar en contra de Dios. Ese es el temor que la Escritura nos muestra. El temor de Jehová, dice, el temor a Jehová es un temor que nos hace apartarnos del mal. Ese es un temor que precisamente es sano, es bueno. El temor también de cometer una falta, una falla hacia mi hermano, ofenderlo, hacerle algún daño. Ese es un temor sano. Ese es algo bueno. Pero también hay un temor nocivo. Y ese es precisamente al temor que yo quiero referirme, que es lo que Dios nos dice: no temas, no temas. El temor nocivo, pues a veces, mira, vienen temores al fracaso. Yo creo que ahorita hay muchas de estas cosas. Estas cosas están habiendo en muchas personas, tienen miedo al fracaso, tienen temor a los peligros que hay ahorita, a veces el salir a la calle, a veces estar en un lugar donde tú ves que hay personas enfermas, quizás muy próximas, ya inmediatamente puede venir el miedo a ese peligro, es decir, a tú mismo enfermarte. Las personas que están atendiendo a enfermos de esa pandemia tienen miedo. Hay personas que el miedo les ha llevado a hacer muchos cambios en su vida por el miedo de enfermarse. Y ese miedo precisamente a veces llega a controlar de tal manera a las personas, lleva a controlar sus vidas. Ha habido casos ahorita donde las personas, a causa de todo lo que han visto, el miedo ha generado una ansiedad, un estrés, una depresión en las personas, que algunas personas pues han sido afectados muy fuertemente. Algunos, por ejemplo, hay enfermos que están en los hospitales y han querido salir huyendo de ese lugar. Se quitan los aparatos y quieren salir de ahí. Otros han subido a una azotea para lanzarse porque quieren quitarse la vida. O sea, lo que les ha generado el miedo, amado. También médicos, enfermeras, doctores que se han quitado la vida a causa de lo que ellos mismos han presenciado. Las muertes, los decesos, gente que ha sido afectada por todo lo que han estado viendo. Amado, el miedo es algo muy fuerte que puede generar mucho daño en las personas. El temor al futuro, amado, es algo de lo que ahorita seguramente en muchas personas hay. Existe el miedo a lo que viene más adelante. Están preocupados en la economía, o sea, hay mucha preocupación y puede haber como que razones, motivos para estar preocupado. Gente que pidió dinero o que estaba en algún préstamo y antes de esta situación pues pensaba que podía salir adelante, pero con todo esto que ha sucedido aún en el área económica le ha generado miedo de lo que va a venir más adelante, miedo de cómo va a ser su vida ahora porque ha perdido a un ser querido. Las personas están enfrentando miedo a lo que está por delante y ese miedo viene a controlar nuestras vidas a veces.
El temor a la muerte, como te decía, algunas personas por miedo de morir, pues han hecho algunas cosas. Algunos han dejado trabajos, actividades por el miedo a la muerte, por miedo a que ellos sean afectados en su vida, las personas que están a su lado. El miedo ha tomado el control en estos tiempos, en muchos ámbitos y de diferentes formas en cada una de las personas. Amado, eso es lo que vemos en este tiempo. La verdad es que el miedo está afectando en este sentido. Mira, primera instancia, el miedo lo que afecta es también nuestra salud. Porque el miedo, aunque es una situación mental, es decir, es algo que en primera instancia inicia a afectar nuestra mente, nuestros pensamientos, también llega a afectar la salud de muchas personas. Y se desatan una serie de cadenas, de secuencias, de efectos en cadena, efectos en secuencia que alteran la salud de una persona. El miedo ha sido tan fuerte en ese sentido en muchas personas que les afecta en otros. Hay personas que ahorita no están enfermas de este padecimiento que está afectando el COVID. No están enfermos de esto, pero están enfermando de otras cosas. Está habiendo otras reacciones en sus cuerpos a causa de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el hecho de estar en cuarentena, estar así en un confinamiento, en una casa, en las grandes ciudades, amado, pues hay un grande efecto también en la mente, en los pensamientos, en el ánimo, en el ritmo de vida, en las actividades, en su perspectiva precisamente de su persona, de sus planes, de su futuro, de la familia, de los hijos, de la casa, de los planes que había. Todo eso está siendo afectado. Y es precisamente cómo el miedo afecta en muchas áreas, inclusive en la salud. También el miedo paraliza la voluntad. Paraliza la voluntad. A veces el miedo nos hace detenernos de ir y hacer frente a los problemas, de ir y de enfrentar las circunstancias. El miedo nos detiene, nos pone en una encrucijada, nos pone en un dilema, nos sentimos ahí atados y paralizados. Y si antes teníamos mucha expectación de querer hacer cosas, de alcanzar metas, propósitos, de alcanzar objetivos, de llevar, por ejemplo, un creyente la palabra de Dios a ciertos lugares, de predicar el evangelio, ahorita el miedo pareciera que de alguna forma también nos ha detenido y detiene a las personas. Y el miedo definitivamente detiene la vida del hombre. Ahorita seguramente muchas de las medidas que se han tomado no es por miedo, son medidas que nos llevan a ser precavidos, prudentes, para evitar que de alguna forma todo lo que está aconteciendo afecte en gran manera no solamente a una persona, sino a todos los que están con ellos y aún en un conjunto a toda una sociedad, a una comunidad. Entonces las medidas que se han tomado no tienen que ver nada con el miedo. Son medidas precautorias, son medidas que prevén precisamente conflicto y aún un caos mayor de lo que en sí está generando esta pandemia. Pero después de esto, o cuando pasen estas cosas, seguramente el miedo estará paralizando también a muchas personas en sus propósitos y en sus proyectos. Amado, a veces eso es lo que vamos a tener que enfrentar y estamos seguramente algunos de nosotros enfrentando. También el miedo pues abre la puerta de la incredulidad. El miedo es un medio muy importante que va de la mano con la incredulidad. Es decir, el miedo es lo primero que llega a nuestra vida y detrás del miedo, si nosotros no controlamos ese miedo, puede ser asaltada nuestra alma con pensamientos de incredulidad, es decir, con pensamientos que nos hacen perder de vista las cualidades, el poder, el amor, la gracia, la bondad de Dios. El miedo inicia, pero detrás de él viene una serie de cosas que desencadenan ideas, pensamientos que siembran incredulidad en nuestra vida. Entonces, el miedo trae como resultado estas cosas que debemos nosotros estar atentos. También el miedo es algo que pone lazo, dice la Escritura.
La Biblia dice que el miedo produce un lazo. Un lazo, o sea, el decirte que te sientes atado a algo. El miedo es algo que produce un lazo en tu vida que no te da la libertad de actuar, de hacer, de llevar a cabo. Y obviamente en su momento el miedo tenemos nosotros que saber cómo quitarnos el miedo. Cómo hacer a un lado esos pensamientos y estas ideas que pueden estar afectando en nuestra vida, paralizándola, afectándola en la salud, sembrando pensamientos de incredulidad, aún poniendo un lazo que ya no queremos acercarnos a otros hermanos, a otras personas, que ya no queremos salir a la calle, que ya no queremos hacer algo que tengamos que desarrollar y va a haber un momento en donde tengamos entonces que hacer todas estas actividades y desarrollar esta vida normal, esa nueva normalidad como se le está llamando en la actualidad. Tendremos que enfrentar esas cosas, pero si el miedo controla nuestras vidas, entonces eso va a poner un lazo, amado. Va a haber quien después de una cuarentena va a querer seguir quedándose en casa. Va después de una cuarentena o de todas estas situaciones, las personas no van a querer enfrentar. Y esto lo vemos a través de esta pandemia, pero son cosas que se pueden vivir hasta de forma muy personal. Hay personas que por miedo tienen miedo de relacionarse nuevamente. Fueron afectados en sus sentimientos, fueron afectados en la confianza y alguien les defraudó, alguien los hirió, los lastimó y el miedo va a venir a generar como un lazo, una cuestión de no querer ser nuevamente dañado y eso le lleva a alejarse, a aislarse, a relegarse, es decir, a estar ahí aislado y eso obviamente tampoco es lo correcto, no es la forma de enfrentar ese problema. Amado, los miedos, la Biblia nos dice que podemos enfrentarlos. Y esto es lo más hermoso que debemos de entender de todo esto. O sea, el miedo es algo que no vamos a poder evitar. Todos lo vamos a sentir en algún momento. El miedo no lo podemos evitar. Pero Dios quiere ayudarnos a enfrentar nuestros miedos. Y hay miedos que seguramente tú estás enfrentando y pueden ser muy diferentes. Quizás el miedo que tú sientes es diferente al miedo que sienten tus hijos, al miedo que siente tu esposo, el jefe en el trabajo, esas personas que están en la calle, a lo mejor en sus actividades. Son diferentes los miedos. La gente tiene miedos, pero mira, algo muy importante es que nosotros debemos de entender, Dios quiere que enfrentemos nuestros miedos. Y los miedos debemos de enfrentarlos junto con Dios. Es decir, Dios quiere ayudarnos a enfrentar precisamente los miedos que podemos estar sintiendo. ¿Cuáles son esos miedos que tú sientes? Yo te invito a que tú pienses precisamente en esos miedos que hasta ahorita te han estado pues agobiando, afectando en tu vida espiritual. Y yo quiero también a través de esto invitarte a que enfrentes esos miedos. Pero la manera de poder enfrentar esos miedos no es solo. No lo podemos hacer solos. Quizás tú en otro momento has vivido cosas solo y has enfrentado, por decirlo de esta manera, esos miedos que has vivido ya de tiempo atrás solo. Los has enfrentado. Pero quiero decirte algo. La verdad es que siempre existe una circunstancia que infunde un miedo en nuestra vida que seguramente puede ser más fuerte que nosotros. Es decir, que el miedo, el hecho de que tú hayas vivido otras cosas, por la experiencia no garantiza que los nuevos problemas, retos o miedos que estén por delante quiere decir que tú los vas a poder pasar, porque ya has vivido otros miedos y los has superado. Eso no es una garantía, amado. La verdad es que Jesús nos dijo que en este mundo todos podemos enfrentar momentos difíciles, y hay momentos difíciles. Y más en los últimos tiempos se viven cosas realmente complicadas. Pero Jesús quiere que nosotros reconozcamos que lo necesitamos. Hay gente que ha vivido toda su vida enfrentando muchos retos, desde muy pequeña. Enfrentó muchas cosas difíciles. Y
pudo ir saliendo adelante. Fue saliendo adelante en todas las circunstancias. Pero a veces se topa con algo en su vida y todo lo que él vivió en el pasado, todo lo que él pudo superar, parece que este nuevo reto no lo puede enfrentar. Y a veces, ¿sabes qué es eso? Es la muerte, amado. Cuando una persona sabe que va a morir. Cuando una persona le dicen, ¿sabes qué? ¿Estás enfermo de esto? ¿Tienes una enfermedad que te está llevando o te llevará en su momento a la muerte? La persona entonces el miedo empieza a apoderarse de él. Yo quiero decirte algo. Amado, en algún momento todos enfrentamos algo que produce un miedo en nuestra vida que nos hace realmente reconocer y darnos cuenta. Necesito yo que alguien me ayude. Necesito que alguien me ayude. Y yo quiero decirte, existe una persona, es Jesús. Es Jesús el que quiere estar ahí a tu lado. Es Jesús el que está ahí, el que quiere estar contigo, el que quiere estar ahí a tu lado. Si tú eres un creyente, amado, seguramente tú has vivido muchas cosas que han afligido tu alma. Dice que todos los que quieran vivir piadosamente han de enfrentar persecución. Ha de enfrentar pruebas, enfrentamos pruebas, hay persecuciones, hay pruebas, hay luchas espirituales. Y a veces todas esas luchas, cuánta ansiedad puede generar en nuestra vida espiritual. A veces lo económico, a veces la salud, a veces la misma obra de Dios, el llevar el evangelio, la carga que sentimos por las personas, por los hermanos, por otras personas. Todas esas situaciones a veces pueden generar en nosotros una ansiedad, un miedo, temores. Y todas esas cosas están afectando nuestra vida, pero Dios nos dice precisamente en su palabra que a través de todas estas circunstancias Él va a estar con nosotros. Y Él anunció eso y lo prometió precisamente para que nosotros pudiéramos tener esa confianza. Entonces, a través de todo lo que se está viviendo, todo ese ambiente hostil, ese ambiente que a veces oprime, amado, la información, las noticias, ahorita en medios de comunicación, en las redes sociales, que a veces son cosas que pueden realmente ser nutritivas, edificar nuestra vida, instruirnos, darnos tips para cosas buenas, también están siendo usadas para bombardear la mente de muchas personas, muchas familias y atacar también en el sentido, atacar su vida espiritual y atacar su mente y dañar también en ese sentido emocionalmente. Amado, por eso debemos de cuidar también todo lo que llega a nuestro alcance. Debemos de tener cuidado con lo que está acercándose a nuestra vida. La información. Si son informaciones que perturban tu alma, pues yo creo que lo más adecuado es que cortes esas cosas, cortes con esa información, ya no estés ahí indagando tantas cosas en información que te perturba, te saca ahí de paz, de quietud, de reposo. Y la Biblia, en este sentido debemos de recordar, amado, la Biblia nos llama a vivir en paz. Dios quiere que estemos en paz. La vida en el Espíritu, la vida en el reino de Dios no es comida, no es bebida, dice la Escritura. Es gozo y paz en el Espíritu. Dios a eso nos quiere llevar. Es cierto, hay momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles Dios quiere actuar entre nosotros. Entonces, amado, con todo esto que se está viviendo, nosotros también tenemos que ser cuidadosos y nosotros cuidar precisamente de aquellas cosas que estén perturbando nuestra vida. No dejes que el miedo tome control en tu vida. Amado hermano, no dejes que el miedo controle tu corazón, tu mente. Que ese miedo, como veíamos hace un momento, inclusive sea tan fuerte que esté acarreando o trayendo juntamente con él pensamientos donde nos haga dudar de Dios, de su bondad, de su amor, de su poder, de su gracia. Que el miedo no produzca esto. No dejemos que el miedo afecte nuestra vida, nuestras familias.
Yo creo que a pesar de que este tiempo es difícil, también Dios quiere que nosotros estemos con fe y podamos a través de la fe ayudar a otras personas y sobre todo a aquellas personas que están a nuestro lado. Ahí está quizás a tu lado tu mami, una mamá que seguramente al escuchar cosas se aflige su corazón. Pero cuando hay una persona ahí que le anima, le instruye, le inspira, le transmite la fe, las cosas que Dios nos habla en la Escritura, será eso de bendición para esa persona. Amados, yo creo que es un tiempo también donde a través de la fe Dios quiere que nosotros estemos ayudando a otras personas. Y es que la fe es así, amado, la fe se transmite. Recuerda lo que vivieron aquellos dos hombres, Josué y Caleb. Esa fe que ellos tenían, querían transmitirla precisamente a todo el pueblo. Estaban ellos decididos a enfrentar a la tierra de Canaán y tomarla y conquistarla porque sabían que Dios estaba con ellos. Pero el miedo se apoderó de otros 10 espías que fueron y ese miedo les hizo ver el problema más grande. Vieron solamente a los gigantes, no vieron al que estaba con ellos, al que es más grande que todos, es decir, al mayor que estaba con ellos, a Dios, al Señor Todopoderoso que estaba con ellos. No vieron eso. Entonces, el miedo viene a traer también pensamientos de incredulidad y por eso debemos de cuidar también en este tiempo esa parte de nuestra vida, amado. Nosotros debemos de ser cuidadosos con lo que ahorita estamos teniendo. Quiero decirte que no es algo ajeno que en estos tiempos, con todo lo que se vive, muchas personas, inclusive personas aún a mí mismo, a otra persona, a alguien cercano a mí, puede estarle pasando que llegan momentos de crisis, miedos, pánico. Vienen ataques de pánico, vienen momentos de ansiedad. Y aun cuando la enfermedad se vaya, seguramente esto puede quedarse en muchas personas. Ya la enfermedad ya no está ahí en casa, ya no está ahí con ellos. Ya se han curado, se han sanado, pero a veces la ansiedad y el pánico puede quedarse ahí, amado. Y esto es a causa de que no se ha podido controlar los miedos. Fíjate cómo Dios quiere que nosotros podamos tener dominio propio y podamos también a través de la fe tener precisamente la ayuda de Dios para vencer también este mal que afecta espiritualmente la vida de una persona. Afecta, decíamos hace un momento, afecta su salud, puede afectar su salud, afecta su alma, afecta su paz, afecta ahí su espíritu. Y amado, esto es lo que Dios quiere evitar, que el miedo genere de tal manera un daño en nosotros. Por eso, para poder vencer en el miedo, amado, necesitamos tener fe. Si tú has tenido problemas con ataques de pánico, con miedos que han venido a tu vida, yo te recomiendo que cuides mucho la información que viene a tu mente. Todas aquellas cosas que te generan ansiedad, miedo, yo te recomiendo que ahorita no te metas en esos temas, que mejor tú estés edificando tu vida, pensando en Dios, en su palabra, siendo cuidadosos, siguiendo instrucciones que se nos han dado en este tiempo para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud de los que están con nosotros y confiar en Dios sobre todas las cosas. Debemos de tener esa confianza en Dios. Y por el otro lado también, pues, cuida tu corazón, tu mente, de aquellas cosas que puedan estarte perturbando. A veces son cosas que alguien te manda y no lo hace con un mal propósito, con una mala intención. A veces es una información que se piensa que puede ser valiosa o importante o que puede tener un provecho el que alguien más la sepa, pero quizás esa información te afecta y te perturba, pues quizás tú eres una persona que ahorita no necesitas estar indagando en esos asuntos, estar recibiendo todo lo que de alguna forma pueda perturbar tu paz. Date un descanso en ese sentido, da un descanso a tus pensamientos, a tu mente de esas cosas y mejor
dirige tu atención en aquello que necesitas ahorita fortalecer en tu vida espiritual. ¿Y qué es eso? Es la fe. La fe necesita ser fortalecida. Yo quiero decirte que esto es algo que es real. O sea, hay cosas que nosotros no podemos sobrellevar. Hay cosas que no podemos sobrellevar. Y necesitamos que Dios nos ayude, pero también necesitamos cuidarnos nosotros mismos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura. La Escritura dice también que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, así es esa persona. Y si hay cosas que vienen a tu vida que traen una información que siembra miedo, ansiedad en tu vida, pues eso se va a ver reflejado en tu salud, en tu espíritu, en tu alma. Jesús le dijo a sus discípulos, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Y amado, Dios le dijo que había cosas que eran reservadas para ciertas personas. Yo creo que en un sentido tenía que ver con cosas que tenía que ser mostradas y anunciadas en el tiempo adecuado y preciso. Pero también seguramente puede ser por la condición espiritual de los discípulos que no tenían plena fortaleza, plena discernimiento o plena madurez en su vida espiritual para sobrellevar cosas que podían afectarles en su vida espiritual. Y esa es una realidad, amado. Hay cosas que en lo espiritual no podemos sobrellevar. Y es un tiempo para que nosotros también estemos pues siendo confortados y fortalecidos en Dios. Entonces, por un lado, Dios quiere también ayudarnos a tener paz en nuestra vida, a saber enfrentar los miedos que podemos estar teniendo. Quiere Él hacer también una obra milagrosa en su vida, porque es un milagro el hecho de que Dios nos ayude a vencer nuestros miedos y el miedo que puede estar agobiando nuestra alma. Lo hizo con David muchas veces. Lo hizo con otros hombres, con Moisés lo hizo. Moisés tenía miedo de hacer la misión y el cargo que él le había encomendado. Aun cuando ya estaba en el desierto tenía miedo de continuar en esa labor, pero Dios lo fortaleció. Con Josué no se diga. Y así con José, con cada uno de los hombres que Dios usó, enfrentaron momentos de miedo y fueron fortalecidos en Dios. Seguramente eso también Dios quiere hacer con nosotros. Por un lado, Dios es lo que quiere hacer, es decir, actuar prodigiosamente, milagrosamente, actuar de una manera sobrenatural también en nuestros miedos, en nuestros temores, sanar nuestra alma, fortalecerla, reconfortarla, consolarla, infundir la fe, el ánimo, porque esto es algo que hace Dios a través de su Espíritu en nuestra vida y lo hace también a través de la palabra. Por eso es importante que tú y yo leamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios y nuestra edificación esté siendo precisamente en la palabra. Yo creo que ese es el tiempo que tenemos que buscar, es decir, eso es lo que tenemos que estar tomando en muchos aspectos, no solamente por el miedo a la enfermedad, por el miedo a perder la vida, por el miedo a otras situaciones en nuestra vida, al trabajo, a otras cosas. Seguramente Dios en todos esos aspectos quiere ayudarnos, tomarnos de la mano y decirnos cómo tenemos que enfrentar eso. Así es que yo te invito a que nosotros estemos precisamente también buscando en Dios ese consuelo, esa fortaleza en nuestra vida, afianzar, afirmar nuestro corazón, nuestra paz, nuestra fe. Y esto es algo que debemos de hacer precisamente a través de buscar a Dios. Tenemos que hacer eso. Si ha habido estas situaciones que han golpeado tu vida, pues hagámoslas a un lado. Ahora, yo quiero precisamente llevarte a que veamos lo que Jesús nos habla en su palabra. Es importante que veamos esa solución, la solución al miedo. Ya lo veíamos hace un momento cuando nosotros leíamos ahí en Marcos, leíamos precisamente cómo Jesús le dijo a este principal, le dijo, no temas, no temas, cree solamente, cree solamente. La manera de vencer el miedo es a través de la fe, amado.
Eso es algo muy importante. La forma de vencer los miedos es a través de la fe. Y tú y yo necesitamos fe, necesitamos todos la fe. Tú requieres tener fe. Yo necesito fe. Cada vez necesitamos más fe, amado. Más fe. Y esa fe necesita ser renovada, necesita ser avivada, necesita ser fortalecida. Esa fe necesita ser cada vez confirmada en nuestras vidas. Y yo creo que los que somos creyentes, amados, hemos visto no solamente apenas, sino de mucho tiempo, los que tenemos tiempo caminando con Dios, aún pensar que antes de venir a Cristo, pues cómo fue nuestra vida y qué cosas pudimos librar y cómo Dios, aún en su misericordia, cuando no lo conocíamos, actuó con nosotros. Todos esos aspectos que recordamos, vemos la mano de Dios y eso nutre nuestra fe, eso alimenta nuestra fe. El ver textos de la Escritura, pasajes que nos describen el carácter de Dios, que nos dejan ver cómo un Dios cuando estaba con un enfermo, pues se compadeció y lo sanó. Un Dios cuando a esa persona otros lo rechazaron, no le daban esperanza. Cuando Jesús veía a esa persona que otros lo menospreciaban por su condición, porque era un pecador, porque era una persona que había hecho mucho mal, Jesús no lo rechazó. Y todos esos aspectos que la Escritura deja ver de Dios, de Jesús en la Biblia, nos deja ver, eso nutre nuestra fe, nos inspira a acercarnos a Dios y a ver que Dios también puede hacer lo que hizo con esa persona, lo puede hacer conmigo. Así como ayudó a esa persona, también me puede ayudar a mí. Así como Dios se compadeció de esa persona, se puede compadecer de mí. ¿Y esto con qué propósito? Para que Dios sea glorificado. Porque Dios brilla a través de su Hijo. Es decir, Cristo nos decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa frase nos dice que Jesús venía precisamente a reflejar cómo es el carácter de Dios, cómo es el amor de Dios, cómo es la compasión de Dios, cómo es el deseo de Dios cuando ve a la persona en su condición, ya sea en el pecado, ya sea enfermo o ya sea un afligido porque no tiene comida, porque no tiene el alimento, porque no hay un techo. Dios también tiene palabra precisamente para esas situaciones que enfrenta el hombre. Porque los hombres enfrentamos estas cosas. Y amado, Dios tiene palabra para nosotros. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y buscar en Dios eso. Ahora, yo quiero precisamente que a través de esta historia que vamos a ver, amado, también podamos ver cómo Dios nos habla. ¿Quién es el que está con nosotros? La solución que nosotros tenemos para vencer el miedo es darnos cuenta quién está con nosotros. Si Dios sientes que no está contigo, si tú sientes que Dios no está contigo, que Jesús no se ha acercado a ti, que Él está lejos de ti, si tú sientes que has hecho cosas malas, que has pecado en contra de Dios y Dios no está contigo, pues Dios te pide que hoy tú te entregues a Dios, que te arrepientas de aquellas cosas, que te arrepientas de tus pecados y le pidas a Dios la ayuda. Pero, amado hermano, yo también me dirijo a ti y me refiero a ti porque tú y yo hemos conocido precisamente cómo Jesús es un Dios que nos ha ayudado en muchos momentos. Y Dios quiere que nosotros no olvidemos quién es el que está con nosotros. Muchas tormentas seguramente tú has vivido, amado. Hay muchos barcos en los cuales has ido y has enfrentado muchas tormentas. A veces cuando estamos en la tormenta se nos olvida que hemos vivido otras tormentas atrás. Y como pasó con los discípulos en este relato que vamos a ver, pues quizás a veces se nos olvida quién es el que estaba en esa barca. Vamos a ver este texto, quiero invitarte a ver este pasaje que nos habla la Escritura aquí en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, el verso 37. Marcos 4:37 dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron.
y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces Jesús, amado, aquí nosotros estamos observando cómo Él en esa barca, pues él era el único que podía hacer la diferencia en la tormenta. Vemos ahí a hombres, ¿no? Hemos visto ahí a personas que estaban con Jesús, sabemos de qué personas estaban con Jesús en ese día de la barca. Estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, estaban Mateo, cada uno de los discípulos. Pero de entre esos 12 discípulos, Judas, cada uno de ellos, de esos 12 discípulos, había 3 discípulos que conocían el mar, que habían vivido muchas experiencias en el mar. Y esos discípulos eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran pescadores de oficio y ellos muchas veces habían enfrentado la braveza del mar. No solamente ellos, seguramente en su familia había relatos de las experiencias que habían tenido sus familiares en el mar, su padre, sus abuelos, gente que se había dedicado a ese oficio, otros compañeros de oficio que les describían quizás cómo fue algún evento que vivieron también en el mar, y ellos habían escuchado muchos relatos. Ellos mismos habían también vivido ya experiencias en el mar embravecido, pero en ese momento ahora les tocaba estar precisamente en la tormenta. A ellos les tocaba estar en esa tormenta. Pero yo creo que aquí hay algo muy importante también, amado, que esa tormenta era diferente, es decir, esa experiencia era diferente. Era una experiencia que les hizo reconocer su impotencia, su incapacidad, su limitación. Ellos sabían que no podían salir adelante. Dice que la tempestad estaba levantándose cada vez más. Era una tempestad muy fuerte, eran unas olas tan fuertes que el barco se anegaba, es decir, estaba próximo ahí a hundirse. Y algo muy interesante, amado, es que, por ejemplo, los judíos tenían cierto concepto del mar. Para los judíos el mar era como que la puerta al inframundo, es decir, al abismo. Inclusive a veces así se le refería al mar, se le refería como el abismo. Como si fuese la entrada al Hades, a la muerte, al infierno. Que de ahí podrían salir seres que dañaban y afectaban al hombre. Había un miedo precisamente hacia el mar. Recordemos, por ejemplo, de Jonás. Jonás dice que él en lo más profundo del Seol, ¿no? En lo más profundo del Seol, él lo usa de una manera metafórica, hablando que estaba en lo más profundo del mar, y el mar lo representa, lo compara con la profundidad del Seol, de la muerte. Y así, o sea, el Seol tenía el judío tenía esa idea precisamente del mar. Los judíos creían precisamente que en el mar había ciertas cosas que generaban un mal, ¿no?, sobre ellos. Por ejemplo, se creía que en el mar había grandes monstruos que podían venir y dañar y destruir, ¿no? La Biblia habla, por ejemplo, del Leviatán, un ser que habitaba en el mar, en la profundidad del mar, y lo describe como un monstruo marino. Entonces, esas representaciones, esas cosas que nos habla la Escritura, también nos transmiten la idea de cómo ellos veían el mar. Había un miedo hacia el mar. Tenían miedo hacia el mar. También, por ejemplo, en el mar ellos tenían la idea que en ese lugar habitaban fuerzas espirituales. Los paganos de ese entorno, o sea, los gentiles de aquellas regiones también
Me refiero al otro lado del mar de Galilea. Había otras regiones de gentiles como Gadara, las 10 ciudades de Decápolis que se conocían. Y era gente que no era judía, pero también tenía una concepción precisamente del mar como un lugar tremendo, donde había ahí dioses que habían tomado control y de ahí podían salir fuerzas divinas para hacerle daño al hombre. Esa es la concepción que tenían precisamente los paganos. Entonces, amado, el caer en el mar, estar en medio del mar, pues muchas veces los judíos les hacía entender que era un momento muy difícil para ellos, y que además pues ellos no tenían poder para enfrentar esa situación. O sea, ellos reconocían que ante el mar ellos no podían hacer nada. Y francamente, amado, no sé si tú has podido ver el mar. Has podido ver el mar, una inmensidad de agua. Cuando hay una gran cantidad de agua, imagínate en toda esa cantidad de agua una sola lancha, un barquito, una barca. ¿Qué puede hacer una barca en un mar tan inmenso? ¿Cuál es la diferencia en eso? Seguramente no hay una diferencia. Se ve la fragilidad, se reconoce la vulnerabilidad. A veces hay barcos que están atravesando el mar y cuando un barco naufraga, parece que no se va a poder saber en dónde va a estar, o sea, para volver a encontrar los restos de ese barco, porque es tan inmenso, es tan grande. Amado, y a veces así es el hombre, así nos sentimos en nuestros problemas, a veces así nos sentimos en la situación que estamos viviendo, nos sentimos como nada. Yo pues puedo ver que también esas situaciones, amado, son necesarias para que nosotros nos humillemos delante de Dios y nos acerquemos a Él. Entonces estos discípulos estaban en esa circunstancia y la diferencia más importante en esta tormenta, la diferencia que hacía esta tormenta es que ahora Jesús estaba en esa barca. Jesús estaba con sus discípulos. Jesús estaba con ellos. Jesús estaba acompañándolos en esa situación, en esa travesía. Jesús estaba ahí. Ahora parece que Jesús estaba durmiendo ahí. O sea, me refiero a que quizás eso tiene algo que nos quiere transmitir también algo Dios. A veces nosotros podemos pensar y percibir que Dios no está comprendiendo lo que yo estoy viviendo. No sé qué pasa, o sea, estoy en un problema, estoy en una situación difícil, he tenido estas cosas en mi vida, me siento afectado, pero pienso que Dios no comprende, no sabe lo que yo estoy pasando. Y ahí Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarle. Le dicen, maestro, ¿no te da cuidado? Maestro, ¿no te da cuidado? ¿No te preocupas, Señor, por nosotros? ¿No tienes ninguna preocupación, Señor? Mira, estamos próximos a morir. Señor, estamos próximos a perecer. Y los discípulos precisamente querían que Jesús les ayudara en esa situación. Ellos querían que Jesús les ayudara en esa situación. Amado, ellos fueron a buscar a Jesús. Ahora eso es lo que nosotros necesitamos ver. Nosotros necesitamos entender esto, amado. Que cuando Dios está con nosotros, cualquier circunstancia podemos enfrentarla. Cualquier situación vamos a poder hacer frente. Así sea aquel problema al cual nunca le has querido hacer frente. Así sean esas situaciones que dices, yo contra esta situación, yo en esta circunstancia no voy a poder salir. Y mira, ese mar puede representar lo que ahorita te preocupa. Lo que puede infundir miedo en tu vida. ¿Qué es lo que está infundiendo miedo en tu vida? ¿A qué te ha venido el miedo? Amado, pues seguramente ese es el miedo el que Jesús ahora quiere que nosotros enfrentemos. Los discípulos, como te decía, particularmente estos discípulos, 3 discípulos, habían enfrentado ya muchas veces el mar.
lo habían hecho solos, por decirlo así, sin Cristo en esa barca. Pero seguramente en todas esas travesías, desde el cielo vino la ayuda. Desde el cielo vino la ayuda. Y amado, ahora con mayor razón, porque en aquel momento cuando enfrentaron esos problemas, no tenían a Jesús en su barca. Quizás levantaban sus ojos al cielo, quizás hacían un clamor, expresaban un clamor: Dios mío, sálvame. Levantaban sus manos, imploraban a Dios y seguramente Dios los ayudó. Pero ahora Dios estaba más cerca a ellos. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, en esta ilustración, porque Jesús así ha estado. Así ha estado Jesús, cercano a nosotros. Y si los que nosotros hemos encontrado esa gracia de Dios, podemos recordar cómo tú viviste tormentas sin Dios en tu vida y Dios tuvo compasión de ti. Ahora que Cristo está en la misma barca que tú, ahora que estamos en esa barca con Cristo, ¿no querrá ayudarnos a enfrentar el problema? Yo digo amén. Yo creo que Dios quiere ayudarnos. ¿Cuáles son los miedos, amado? Dios no quiere que esos miedos te venzan, sino que tú puedas hacer frente a esos miedos. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él se levanta y reprende al viento, al mar, y le dice, calla, enmudece, dice que se hizo grande bonanza, se hizo un grande prodigio. Y eso es lo que no debemos de olvidar, que nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas. Es un Dios que hace hazañas, que ha hecho muchas maravillas. Ve los relatos. Su pueblo en el desierto, sustentado, 40 años. No se les acabó el calzado ni el vestido. No les faltó el alimento durante 40 años. Amado, nos preocupamos por lo del qué vamos a comer y beber. ¿Qué vamos a comer en estos tiempos de crisis y de dificultad? Amado, que no nos nublen los problemas y las dificultades. El Dios que es verdadero, el Dios que es real y el Dios que está ciertamente cerca de nosotros. Ese Dios que ha tenido compasión de nosotros. No nos olvidemos quién está con nosotros. Es un Dios que hace maravillas, que hace hazañas. Y por eso necesitamos verlo a Él y confiar en Él. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Nuevamente Jesús aquí nos dice algo como se lo dijo al principal, a Jairo. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Aquí nuevamente Jesús nos dice a nosotros, amado, se lo decía a sus discípulos, pero ese mensaje es para ti, para mí, para todos los que queremos enfrentar estas situaciones y estas dificultades. Nos dice el Señor cómo podemos enfrentarlas. Debemos de tener la fe en Él, nuestra confianza en Él. Si eres un creyente, con mayor razón tenemos que mantenernos en esa fe. Si tú no has creído en Jesús, si tú nunca te habías acercado a Dios, pues es el tiempo de acercarte a Dios, de arrepentirte de tus pecados y de mirar a Jesús y ver cómo Jesús es un Dios que está cercano a tu vida. Así ha estado antes de que tú llegaras a Él, antes de que conocieras de Él. Hay hermanos que pueden testificarte y pueden decirte precisamente cómo ahora nosotros reconocemos y vemos cómo Cristo nos guardó, nos libró, nos ayudó. Y amado, pues ahora es un tiempo para que nosotros sigamos a Jesús con todo nuestro corazón. Entonces yo aquí también te invito a que en medio de estas dificultades tu fe no te haga retroceder, sino que sigamos adelante en el camino de Dios. Y por otro lado también te digo de parte de Dios que Dios quiere ayudarte a que tú enfrentes estos miedos, estos problemas, estas dificultades, pero ahora ve la diferencia. Dios está cercano a nosotros. Si tú eres un creyente, ahí está Jesús. Si tú hoy quieres entregar tu corazón a Jesús, ahí está Jesús para ayudarte y precisamente para ayudarte a enfrentar los problemas que a lo mejor seguramente estarás enfrentando. Pero Dios quiere glorificarse. ¿Sabes? A Dios le agrada que nosotros nos demos cuenta quién es Él. ¿Quién es Él?
Quiero invitarte para que hagas una oración, hagamos una oración. Ora ahí en tu corazón, en tu vida, ora ahí en tu alma. Amado hermano, es un tiempo para que pidamos que nuestra fe sea fortalecida y nuestra fe influya y también anime a otras personas, anime a nuestros hijos. Animémonos porque seguramente ellos también con las cosas que escuchan, con las cosas que oyen, se enteran por ahí. A veces también vienen miedos a sus vidas. Hay hermanos, hay personas que están padeciendo alguna situación y enfrentan un miedo, un temor. Amado, seguramente Dios quiere ayudarnos para enfrentar esos miedos y debemos precisamente acercarnos a Él. Como hicieron estos discípulos, como hizo Jairo acercándose a Jesús, en su miedo se acercó a Jesús. Estos discípulos en el miedo de la tormenta y de la tempestad se acercaron a Jesús y a veces podían sentir que no estaban comprendidos, pero realmente Jesús estaba ahí con ellos. Amado, Dios nos invita a que podamos creer. La fe abre esas ventanas de los cielos para ver las maravillas que hace nuestro Dios. Y esa fe es la que en este tiempo también vamos a necesitar para enfrentar lo que viene todavía, amado, lo que está por delante. Se necesita una fe. Y la fe es la que nos ayuda a conquistar. Dios quiere que a través de la fe conquistemos. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu misericordia siga actuando sobre esta nación, sobre esta tierra, Señor. También, Señor, te ruego que perdones tú el pecado, Señor, de este pueblo, de esta tierra, de este país, Señor, México, de estas naciones, Padre, que están siendo azotadas por esta pandemia. Dios, perdona, Señor amado, esta tierra, Señor, ten compasión, Señor. Pedimos misericordia tuya, Señor, en estos tiempos, Señor. Pero también por otro lado, Señor, nosotros podemos acercarnos creyendo, Padre, que en medio de todas estas situaciones también estás ayudando a tu pueblo, Señor, y quieres ayudar a tu iglesia y quieres ayudar a mis hermanos, a mis hermanas que están enfrentando distintas situaciones. Puede ser a través de la salud, a través de los miedos que vienen de oír cosas, Señor, a través de las preocupaciones que hay de qué vamos a hacer mañana, el trabajo, el negocio, cómo vamos a salir de los pendientes económicos. Oh, Señor amado, que seas tú, Señor, fortaleciendo la fe de cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que hasta este día tú, Señor, no nos has abandonado, Señor. Esa es la confianza que nos ayuda hasta este momento, Señor. El hecho de ver que tú has estado con nosotros en cada tormenta, Señor, en cada dificultad, Señor. Padre, queremos pedirte que nos sigas ayudando y que nos ayude, Señor, a estar presentes ahí en tu palabra, meditando en ella para que nuestra fe siga siendo fortalecida, Señor. Ayúdanos a tener la fe necesaria para enfrentar estos tiempos, Señor. También ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, Padre, ver las maravillas que tú puedes hacer, Señor, para poder transmitir y suministrar también esta fe, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor, hermanos, amigos, vecinos, Señor amado, a la iglesia, a otros miembros de nuestra familia, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, Señor, hacerles ver que tú has sido un Dios misericordioso aún en medio de toda esta dificultad y que tú, Señor amado, tienes propósitos para glorificarte también en medio de estos tiempos, Señor. Padre, que se cumplan esos propósitos que tú tienes a través de todo lo que ha estado sucediendo, que sea tu Hijo amado el que brille en este tiempo en los corazones, mucha gente más esté escuchando su palabra, gente esté, Señor, acercándose a ti a entregar su vida, a buscarte, Señor amado, y aún, Padre, como hiciste en aquel entonces cuando Cristo estuvo pisando este mundo, Señor amado, y ayudabas a los enfermos y suplías necesidades y dabas paz al espíritu quebrantado, abatido, Señor, que eso mismo se siga manifestando en este tiempo para que tú te lleves toda gloria y toda honra, Señor, y Señor, la gente pueda ver y aún tu iglesia su fe siga creciendo, viendo cómo tú eres un Dios que estás aquí cercano a nosotros, Señor. Eres un Dios grande en misericordia y en verdad, Señor. Padre,
En el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes en estos tiempos, que nuestra fe sea fortalecida, Señor, que nuestra fe sea afianzada en ti y en tu palabra, Señor. Padre, que a pesar de lo que vemos, escuchamos, Señor, nuestra fe se mantenga firme, se mantenga viva, Señor, se mantenga fuerte, Señor, sabiendo que tú eres un Dios, Padre, que, Señor, no has cambiado, no mudas, Señor, sigue siendo el mismo, Señor, el mismo de ayer, de hoy y por siempre serás el mismo Dios, Señor. Tú eres fiel, Señor, y permaneces. Queremos estar cerca de ti, Señor, y queremos, Señor amado, que en medio de todas estas tormentas, de estas dificultades, Señor, nuestra fe no falte, Señor. Ayúdanos, Señor, que no falte la fe en tu iglesia, en tu pueblo, que no falte la fe, Señor, en cada hermano, Señor, que tú guardes en perfecta paz nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, que nuestra alma repose en ti, Señor, a pesar de lo que, Señor, se puede oír, se puede escuchar, Señor, podamos tener confiadamente, podamos tener confianza en ti, Señor, y vivir confiadamente en ti, Señor. Padre, sustenta, Señor, nuestra vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios verdadero y cercano a nosotros. Que haya personas que entreguen su corazón a ti en medio de estos tiempos y que tú, Señor, te manifiestes y te reveles, Señor. Sabemos que tú eres un Dios grande en misericordia y en verdad, Señor. Por eso oramos a ti, Señor, por eso venimos a ti. Y Señor, nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Que tú, Señor, nos ayudarás a enfrentar nuestros miedos. Y no solamente a enfrentarlos, sino a poder vencer en medio de esas situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde y les mandamos un abrazo muy fuerte. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.